Hola, les damos la bienvenida desde los estudios de Flaxo Radio en Quito, Ecuador. Esto es El Clima y Nuestros Rumbos, una serie sonora sobre historias de cambio climático y movilidades humanas. En el capítulo anterior conocimos el caso de la Laguna Popó en Bolivia, donde el pueblo urumurato se ve atravesado por problemas de sequía, retroceso de glaciares y contaminación minera. Mi nombre es Mariel Bacaflor y en el episodio de hoy viajaremos a la costa ecuatoriana, a Guayaquil. Allá nos concentraremos en un barrio de la periferia norte en la zona conocida como Monte Sinaí. En este territorio vive la comunidad de Nueva Esperanza, un asentamiento reciente que comenzó a formarse hace unos 7 años, cuando familias, en su mayoría mujeres, madres autónomas y personas migrantes, generalmente provenientes de Venezuela y Colombia, empezaron a habitar estas tierras buscando un lugar seguro donde reconstruir su vida. Nueva Esperanza se encuentra en un sector urbano con profundas desigualdades. Monte Sinaí es una de las áreas de crecimiento acelerado de Guayaquil, marcada por limitaciones históricas en el acceso a derechos y servicios básicos. La comunidad aún no cuenta con red pública de agua potable ni alcantarillado, y la electricidad fue instalada colectivamente por los propios vecinos, organizados para resolver lo que el Estado todavía no garantiza. A esto se suman los riesgos ambientales y climáticos que acompañan la vida cotidiana. El territorio colinda con bosques secos que en épocas de estiaje son altamente vulnerables a incendios, y durante la temporada de lluvias, las pendientes inestables del entorno pueden derivar en deslizamientos peligrosos. En medio de estas tensiones climáticas, la comunidad también enfrenta un clima social complejo. La presencia de economías ilegales y dinámicas de violencia exacerbada se han extendido en los últimos años, afectando especialmente a los barrios periféricos de la ciudad. Para profundizar en esta realidad, hoy nos acompaña una voz central en la investigación. Está con nosotros Lucía Pérez, investigadora del estudio de caso en Nueva Esperanza. Gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Es un gusto estar con ustedes también. Lu, para comenzar, quería hablar un poquito sobre el contexto y que nos cuentes cómo podemos entender el territorio en el que nace Nueva Esperanza, qué características tiene el Monte Sinaí y qué lleva a estas familias, que en su mayoría son migrantes, a construir su vida en este lugar, que es un espacio sin servicios públicos básicos y con tantos riesgos, ¿no? En ese proceso de asentamiento, cómo han ido apareciendo otros actores como el Estado, o sea, me refiero a los intentos también que ha habido de desalojo, cómo ha vivido la comunidad estas acciones y qué tipo de respuestas colectivas se han organizado. Bueno, es una pregunta compleja. Sinaí es la zona de reciente expansión urbana de Guayaquil, la más reciente, digamos. Varias ciudades del Ecuador, pero especialmente Guayaquil, es una ciudad que ha ido creciendo mucho en función de ocupaciones, barrios que han sido paulatinamente ocupados por habitantes de la ciudad que en un momento fueron expulsados del centro, por ejemplo, porque los arriendos se volvieron muy, muy costosos, así apareció el suburbio, por decir algo, ¿no? Luego inmigrantes internos, sobre todo de Manabí, de Esmeraldas, de otros sectores rurales también de estas provincias y del propio Guayas, llegaron al sur de Guayaquil. Ahí se pobló el Guasmo, ahí se pobló Isla Trinitaria, ¿no? Por invasiones, por, digamos, formas de apropiarse de la tierra, pero, digamos, unas apropiaciones no meramente irregulares, como se pensaría, sino formas de prodigarse vivienda, ¿no? Un lugar para habitar. Esa ha sido la manera. Y más recientemente, digamos, en los tiempos más contemporáneos, Monte Sinaí ha sido el sitio donde estas personas de distintos lugares han ido llegando, ¿no? Entonces es como, primero decirte que es un mecanismo histórico en Guayaquil de expansión urbana, de acceso al hábitat, ¿no? Debido a que pues políticas de Estado no hay del todo para estas personas, porque están muy excluidos del sistema social y por supuesto del mercado de la economía, ¿no? Formal. Entonces, es la manera en que han logrado estas familias a través de generaciones. Además, hay todo un conocimiento, un saber, unos acuerdos, unos pactos, una forma de funcionamiento de estos mercados irregulares de la tierra, ¿no? Que tiene sus bemoles, por supuesto, porque hay también pugnas de poder, hay traficantes que han hecho mucho dinero con que han adquirido incluso poder político a través de este tipo de mercado de tierras, ¿no?
Entonces, al ser Monte Sinaí, bueno, Monte Sinaí es enorme, hay muchas cooperativas, muchos barrios dentro de Monte Sinaí, que está al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Al ser esta zona de expansión urbana más reciente de la ciudad, también albergó como estos movimientos migratorios más recientes del Ecuador, ¿no es cierto? Relativamente recientes, por ejemplo, de la población colombiana, de la población venezolana, que llegaron ya en el siglo XXI, ¿no? Eh, eh, Nueva Esperanza está al final de Monte Sinaí, si vale la palabra, no al borde de Monte Sinaí, en uno de los bordes de Monte Sinaí, y es una zona que fue justamente tomada por este tipo de migrantes, ¿no? Migrantes que además estuvieron muy excluidos, sobre todo en el contexto de la pandemia, ¿ya? Entonces el barrio empezó ya a aparecer la invasión en el año 2019, pero con la pandemia creció el barrio, porque muchas personas que perdieron como sus medios de vida, personas migrantes, sobre todo migrantes internacionales, hay muchos venezolanos, hay varias familias colombianas, pero también migrantes internos, ¿no? Manavitas, esmeraldeños, demás, que fueron perdiendo como sus medios de vida en la pandemia, llegaron ahí, varios, ¿no? Y se armó este barrio que está al borde de la ciudad y al borde de el Cerro Blanco, digamos, y el Cerro Papagayo, que es una zona de ambiental muy importante, de cuidado ambiental muy importante de la ciudad, de la urbe, ¿no? Entonces están como al filo, ¿no? Entonces esa es un poco la historia de cómo el barrio se forma, ¿no? Como es una forma en sí misma de resistencia social, porque es una manera de encontrar un hábitat de vida, ¿no? Aún en medio de los riesgos que implica vivir cerca de un bosque, que en los periodos secos está justamente muy seco y hay incendios, por ejemplo, que en épocas de invierno es fácil son zonas inundables o donde hay deslizamientos de tierra que se crean, digamos, un sector con complicaciones socioambientales grandes, ¿no? Y con exclusiones socioeconómicas también muy complicadas, pero que dentro de todo es la forma en que estas personas se prodigan una vivienda, un proyecto de vida y generan tejido social, porque el barrio tiene una lideresa muy fuerte que ha hecho mucha gestión, que está acompañada de otras voluntarias, sobre todo mujeres, ¿no? También hay la participación de algunos varones, pero es principalmente una organización feminizada que gestiona la vida allí, ¿no? Desde resistir con los desalojos frente al Estado, que es la presencia mayor, los desalojos que ha tenido el Estado desde esa, vía desalojos y vía control militar ahora y policial también, ¿no? Más parcialmente el municipio también ha hecho algunas obras por la gestión, diría yo, y la cercanía y la inteligencia del liderazgo de este barrio también, ¿no es cierto? Y además tienen todo, digamos, unas prácticas, unos conocimientos de negociación y de sobrevivencia, de convivencia, se podría decir incluso con el crimen organizado, que bueno, como sabemos, es una problemática que está en todo el país, pero principalmente asola a estas márgenes, estas zonas marginales de las ciudades más grandes costeras, sobre todo como la de Guayaquil. Entonces, ese es un poco el escenario, ¿ves? Es parte de un proceso histórico más largo, pero también tiene cuestiones muy coyunturales porque son estas migraciones más recientes las que en este barrio convergen y más coyunturales en el sentido de enfrentar estos nuevos actores, convivir con ellos, negociar con ellos dentro del Estado, los actores del crimen organizado, la comunidad, ¿no? Es como un ecosistema complejo que requiere de un tejido social y un conocimiento muy grande que los habitantes de Nueva Esperanza tienen, ¿no? Y bueno, un entorno socioambiental definitivamente bastante complejo también, ¿no? Por las condiciones del entorno, ¿no? El riesgo que están. Claro, lo que nos cuentas ilustra un poquito, creo, de toda la complejidad, de todo lo que están viviendo en la comunidad. Algo que quería mencionar era la participación y el papel de la gobernanza y de la participación de las personas de Nueva Esperanza. También tengo entendido que en el 2023 el municipio de Guayaquil creó una empresa público-privada para integrar esto de la lucha contra la violencia y el crimen organizado.
Sin embargo, creo que no ha habido como mucha participación de los vecinos y de la comunidad porque tampoco había una respuesta clara del municipio, ¿no? Entonces quería que nos cuentes un poquito desde eso, cómo ha vivido la comunidad este proceso de la intervención del municipio, qué capacidades de participación han tenido las familias de Nueva Esperanza en las decisiones sobre su territorio, ¿no? Porque si bien es un espacio complejo, es su espacio, ¿no? Y es su territorio. Y también qué rol han jugado las autoridades locales y la organización social en las estrategias de seguridad y de una forma más colaborativa para ver el futuro de Nueva Esperanza. El municipio sin duda tiene un papel importante en la ciudad, sí, ajá, sea por omisión o por acción. Y en Nueva Esperanza se ven las dos cosas, ¿no? Hay ciertos aspectos en los que no ha habido una presencia tan activa del municipio, sin duda, pero otros en los que sí, ¿no? Otros aspectos en los que sí. De hecho, para el municipio, Nueva Esperanza se volvió en un momento un barrio emblemático, ¿no? Justamente por la capacidad de resiliencia de la comunidad, por que son muy activos, porque han conectado con un montón de otros actores de organismos sociales, de la cooperación, también organismos estatales. Es decir, ahí hay un liderazgo bien ejemplar, ¿no? Y un tejido social muy ejemplar también, ¿no? Entonces el municipio ha hecho cosas allí, hay espacios de diálogo con los límites que por supuesto todo y las complejidades que estas negociaciones, estos acuerdos, estos pactos, estas colaboraciones tienen en el marco de una política social compleja como la de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces hay una presencia, yo creo, el municipio por una parte, quizá a la institución a la que te refieres a Segurep. Segurep es una empresa pública privada que se encarga de la gestión de riesgos por una parte y también de la atención a temas de inseguridad, los riesgos vinculados al crimen y la inseguridad en la ciudad, ¿no? Apoya este tema que en principio es de la policía, de las fuerzas policiales, ¿no? Tiene un apoyo. Y Segurep ha tenido una relación con Nueva Esperanza, han logrado ciertos momentos de hacer trabajos comunitarios importantes y otros en que también, como te digo, ha habido muchas tensiones, ¿no? Que es propio, digamos, de la dinámica política, de las negociaciones y el quiere y afloja. Pero la paradoja es que, por una parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos, o lo que se llamaba la Secretaría de Gestión de Riesgos, que es parte de Segurep, tiene muy claro que el barrio no puede ser regularizado por su cercanía a la servidumbre de luz eléctrica, ¿no? Y al canal de la muerte, que se llama, que es un canal de riego que atraviesa, que está al margen de la comunidad. No están demasiado cerca de este canal. Pero al mismo tiempo, otra área de Segurep ha tenido, por supuesto, porque es parte de su razón de ser, el área comunitaria de Segurep, un acercamiento con esta comunidad, un apoyo en ciertos momentos, unos más que otros en esta comunidad para varios proyectos de muchos tipos, ¿no? Con los niños, cuestiones más sociales, inversión en algunas cuestiones de infraestructura. Entonces, no es tan claro, no es unívoca la posición del municipio, ¿no? Porque por un lado, pues no van a poder regularizarse tentativamente. Hay otros barrios que han tenido en la historia de Guayaquil problemas iguales o similares, digamos, que en principio no podían ser regularizados y que tardaron muchos años y muchas tensiones, muchas promesas. También es una estrategia política, ¿no? De tener voto. Eso es algo que se ha estudiado en Guayaquil con mayor profundidad, digamos, previamente. Pero en todo caso, el municipio sí tiene una relación y una presencia con el barrio, a veces tensa, a veces menos tensa, pero está allí, ¿no? Con todas las complejidades y, bueno, estas contradicciones, estas tensiones, digamos, entre unos espacios y otros del propio municipio, ¿no? Esa es un poco la cuestión, pero hay una presencia y es importante para Nueva Esperanza esa relación, por supuesto, y la cuidan y asisten a espacios de participación municipal, están siempre en negociaciones, digamos, ¿no? Unas veces más fructíferas que otras, pero es un actor, yo diría, que tiene su peso para el barrio, sí. Sí, más que el Estado central, sin duda. Seguramente. Sí, o sea, algo que es de resaltar es como
el caso de Nueva Esperanza es como un ejemplo de como pequeños oasis donde la comunidad se organiza de una forma que es admirable, ¿no? Y también quería volver un poco a la idea que nos decías al principio de toda esta complejidad socioambiental, socioeconómica. Eso lleva también a la vulnerabilidad de la comunidad, ¿no? Porque está enfrentando simultáneamente riesgos naturales y sociales. Tengo entendido también que hay como riesgos de inundaciones, incendios forestales y también deslizamientos de tierras. Pero por otro lado están las condiciones de precariedad y también como la mayoría de los habitantes son migrantes, está también la situación migratoria, ¿no? De ellos. Entonces, más allá de toda esta complejidad de problemas tan complejos y que se entrelazan, quería también tocar el tema de la violencia del crimen organizado, ¿no? Que creo que es un tema central y urgente en la comunidad. Desde la experiencia del proyecto y los aprendizajes que ha tenido la investigación, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan estas familias respecto a esto, ¿no? ¿Cómo se combinan estos riesgos ambientales y con los riesgos sociales como la inseguridad, la precariedad, la falta de servicios? ¿Cómo toda esta convergencia de problemas se da y más o menos cómo es la respuesta de la comunidad? Bueno, la configuración del riesgo en Nueva Esperanza es muy alta, no es bien particular, digamos, porque hay una exposición también alta a varias amenazas, ¿no es cierto? Una de esas es la ambiental, sin duda, por la ubicación, ¿no es cierto? Porque, bueno, en principio están ubicados en un lugar donde normalmente no deberían ubicarse viviendas, barrios, ¿no? Lugares residenciales, ¿ya? Y están ahí justamente porque son personas que no pueden acceder a otro tipo de vivienda. Es decir, es como un callejón sin salida, ¿ves? No puedes vivir aquí, pero no tienes dónde más vivir. Entonces, es el único sitio que pueden habitar, que han encontrado como posibilidad para construir su vivienda, ¿no? Y básicamente es porque estas personas no pueden pagar un arriendo. Es así de sencillo. El arriendo más modesto que te puedas imaginar es inaccesible para gran parte de estas familias. Entonces, claro, eso les pone en una situación de una exposición alta a nivel socioambiental, porque están en estas laderas, son zonas que son muy lodosas, ¿no? Y que cuando hay lluvia, ellas están en una zona alta, ¿no? Son una laderita. Hacia abajo hay muchas inundaciones, hay un canal que es una infraestructura importante que recolecta estas aguas, pero el invierno pasado, por ejemplo, se cayó una casa, 2 casas se cayeron, porque son construcciones sumamente improvisadas, ¿no es cierto? Que frente a la lluvia y los deslizamientos fácilmente caen, ¿no? O sea, están en un riesgo muy alto. Y claro, para una familia perder esto es perderlo todo. Perder su casa es perderlo todo, perder mucho, ¿no? Entonces, digamos, esa es la lógica en la que se piensa el riesgo, ¿no? ¿Cuánto está en juego? ¿No? Porque de repente para otra persona de otro contexto, que se le caiga parte de su casa no es perder todo en su vida, ¿no? Pero para ellos sí, ¿no? Entonces, bueno, por una parte está eso, ¿no? Como una situación, una exposición socioeconómica te lleva a una exposición y a un riesgo socioambiental, ¿no? Ahí hay una relación directa, porque si estas personas tuvieran opciones a nivel socioeconómico, pues no tendrían esta exposición a riesgos ambientales al riesgo ambiental como el que están enfrentando ahora, ¿no? Y luego se combina este cóctel con todo el tema del crimen organizado, con toda la cuestión de la violencia bueno, que como te decía, sabemos que está en todo el país, en todos los niveles, pero que es particularmente cruenta en los lugares más marginados, ¿no? Entonces, allí la verdad es que es admirable la manera en que este barrio ha logrado sortear y convivir, como muchos otros, pero particularmente este barrio, bueno, que es del que estamos hablando y lo conozco mejor, sortear el día a día, la convivencia con todos estos riesgos, ¿no? Entonces hay que hacer minga para hacer canales para cuando es invierno el agua riegue, para sostener los techos bien, porque son techitos de zinc, entonces hay que amarrarlos, ponerlos peso, pero también hay que negociar para mostrar, evitar que entren
ciertos actores que sean peligrosos en la comunidad. Para eso hay que tener una organización, que esos actores sepan que es una comunidad que está unida, que tienen apoyo institucional. Ese es el mejor blindaje, por ejemplo, para evitar que estos actores entren, que hagan sus actividades en el barrio, ¿no? Que se apropien del barrio, por ejemplo, que es lo que ha pasado en otras zonas, ¿no? Ese sentido de pertenencia, de unidad, y que se vea que hay aporte de otros actores. Entonces, las lideresas están entre que manteniendo la infraestructura, entre que siendo un comedor para los niños y entre que buscando esos apoyos institucionales, manteniendo asambleas para que haciendo este espíritu de cuerpo, por un lado, para apropiarse del barrio, no evitar las expulsiones, y por otro lado, mantener un poco en raya el límite con estos actores vinculados a la violencia y al crimen, ¿no? Que conviven, que están ahí, que son parte también indirecta de la comunidad, ¿no? Son vecinos, pues, o sea, no es gente foránea, no es algo que está en otro lado, sino con lo que se convive y con lo que hay que lidiar, digamos. Entonces eso, hay como una interconexión, digamos, entre todas estas vulnerabilidades que producen una exposición aún mayor, potencian la exposición al riesgo, ¿no? A esta situación, las ponen en un riesgo muy alto frente al tema, a factores ambientales, a cuestiones sociales, pero están como engarzados, son como una cadena, ¿no? Que paradójicamente a su vez han generado una capacidad de resiliencia, de acción, de resistencia también muy grande en la comunidad, y un conocimiento. Yo creo que es un acumulado de un saber hacer, ¿no? Saber enfrentar estos distintos escenarios, estos distintos actores, requiere una habilidad tremenda que estas personas tienen por sus propias trayectorias migratorias, por problemas similares que han vivido en sus países y en sus ciudades, en sus lugares de origen, ¿no? Que es un acumulado de conocimiento, yo creo que dado por los propios procesos migratorios, ¿no? Lucy, o sea, esto de la experiencia social y colectiva en Nueva Esperanza, como dices, sí es como un entramado y una resistencia colectiva liderada sobre todo por mujeres, pero creo que también cala en las experiencias personales y emocionales y las relaciones que tienen, ¿no? En la comunidad. Entonces, creo que, como mencionabas, ha sido clave sostener en la vida diaria el protegerse colectivamente y sobre todo el liderazgo de las mujeres, ¿no? Con distintas iniciativas. Entonces, quería saber un poco qué formas de organización concretas y de apoyo mutuo han sido la respuesta de Nueva Esperanza respecto a esta complejidad de problemas, y también cómo ellos se enfrentan día a día, como tú dices, son vecinos, la violencia, y cómo ellos han aprendido a reconstruir seguridad e identidad y un futuro compartido también, y de protección y defensa de su territorio y de resistencia. Bueno, o sea, básicamente es una organización barrial, ¿no? Yo creo que hay un pilar básico, es la lideresa, o sea, sin lugar a duda, ¿no? Es una mujer colombiana que ha vivido experiencias muy fuertes también vinculadas a la violencia que sabemos que históricamente se ha vivido en Colombia, ¿no? Es una refugiada, entonces tiene como te decía hace un momento, un saber acumulado, ¿no? De cómo sobrevivir, sobrellevar, a actuar frente a estos actores violentos, ¿no? Actores irregulares, diríamos, paralegales, ilegales también, ¿no? Cómo manejarse frente a estas personas. Por un lado, yo creo que ahí hay un papel clave de esa actoría, ¿no? De esa figura, de esta lideresa y su familia. Pero hay un tejido, ¿no? Ellas les llaman voluntarias, son muchas mujeres, hay mujeres venezolanas, hay mujeres, otras colombianas también, un par, y ecuatorianas de otras provincias, ¿no? Hay de Esmeraldas, de Manabí, hay algunas Esmeraldas también, que trabajan en conjunto, ¿no? Con esta mujer, con la lideresa. La otra estrategia que un poco adelanté ya en la pregunta que me hacías anteriormente es crear vínculos con los organismos formales, institucionales del Estado y del
y de la cooperación, ¿no? Entonces, llevar a la gente de fundaciones, organizaciones, cooperación, municipio, ministerios al barrio es lo que les ha blindado esa presencia. A veces como que no, el Estado no llega, sino que ellas hacen que el Estado lleguen, ¿no? Tejen un puente, les brindan seguridad con su presencia, con su acompañamiento para que el Estado llegue, porque paradójicamente ahora que la cosa está peor, muchas instancias del Estado y organizaciones de la sociedad civil se han ido porque no hay garantías, es peligroso, ¿no? Entonces ellas han hecho este puente y jalan al Estado a su territorio. Y ese es al Estado y a las organizaciones, como te digo, de la cooperación y organizaciones de la sociedad civil a su territorio, a su barrio, ¿no? Ellas llaman, provocan espacios, organizan proyectos de los más simples que te puedas imaginar a otros más grandes, ¿no es cierto? Para que estos otros actores tengan presencia en el barrio, y eso es lo que limita, ¿no?, a los actores del crimen organizado, ¿no? Ahí ellos saben tácitamente, todo esto es un lenguaje muy tácito, que ahí no tienen un espacio, ¿no? Porque ahí hay otras formas de resolver las necesidades, ¿no? Porque, bueno, como sabrás, y muchos de los que nos escuchan sabrán, la manera en que los actores del crimen organizado entran a los barrios y enganchan a la gente y cooptan chicos, por ejemplo, es a través de las necesidades más elementales, brindar un empleo entre comillas, un trabajo, por supuesto súper peligroso y tremendo, brindarles comida, ayudas, de lo más simple que te puedas imaginar, como eso, poner un techo que no se filtre el agua, poner un luz, ¿no? Una casa comunal, yo qué sé, cosas así, ¿no?, siendo más elaborados, pero normalmente son cosas muy de la sobrevivencia, es decir, garantizar, ayudar, entre comillas, porque así es el lenguaje también que se usa para que alguien tenga acceso a la comida, que alguien tenga acceso a recursos básicos, a ropa, ¿no? Hay una necesidad enorme. Entonces, si esas necesidades están medianamente cubiertas de otra manera, ¿no? Medianamente cubiertas de otra manera, entonces no hay lugar para esa entrada. Y esa es la estrategia que estas mujeres han ido desarrollando, que es una estrategia muy dura porque hay mucha precariedad, aquí hay pocas ayudas, pero que ha funcionado. Con sus altibajos, por supuesto, aquí no podemos, yo no sé tampoco, no sabemos ni podemos saber, ¿no?, los detalles de esos momentos medio álgidos, pero hay momentos difíciles porque estos actores tienen sus lógicas y sus imperativos, ¿no? Entonces hay momentos en los que esto no ha sido suficiente, por ejemplo, que han tenido que recular, que han tenido también que guardarse, ¿no? Entonces depende, pero este ha sido la estrategia, ¿no? Jalar al Estado, jalar a los actores de organismos de cooperación, de sociedad civil a su territorio, construir una voz más pública, colectiva, comunitaria, que no dé cabida a estos otros actores, que hagan parecer que no son tan necesarios, digamos, ¿no? Y cubriendo necesidades básicas, o sea, haciendo ollas comunitarias, haciendo comedor infantil, compartiendo, o sea, las cosas, tratando de que ahí la necesidad no sea la puerta de entrada, que es en casi todos los casos, ¿no? Sí, Lu, gracias. Justo yo pensaba en esta fuerza de las mujeres y de estas líderes en particular, y creo que es súper importante reconocer la legitimidad de estos liderazgos locales, ¿no? Y también fortalecer su capacidad de incidencia y asegurar que ellas puedan articularse con instituciones públicas y, como mencionabas, toda la participación del Estado de manera un poco más respetuosa para poder vislumbrar, digamos, un futuro distinto de Nueva Esperanza. Entonces, según su experiencia y lo aprendido en el estudio de caso, ¿cómo debería o cuáles son las formas en las que el Estado y las instituciones locales pueden garantizar estos derechos, como el reconocimiento
y el derecho a migrar, el fortalecer la participación comunitaria, incorporar la voz de estas lideresas locales para definir, ¿no?, soluciones un poco más concretas y que esta experiencia se establezca y también pueda no ser, como mencionabas, a veces hay altibajos, que pueda sostenerse en el tiempo. Bueno, a nivel de los migrantes, claro, no te hablé tanto de eso, pero primero necesitan regularizarse. No todos están regularizados, porque regularizarse siempre tiene un precio en el país, un costo económico, quiero decir. Aunque muchas veces sea bastante accesible, entre comillas, es un costo que para muchas familias es demasiado, sobre todo si son varios miembros y tienen que pagar, ¿no es cierto?, para las visas, ¿no? Estas visas humanitarias que se han hecho últimamente, por ejemplo, que son dos procesos que se hicieron en distintos momentos con los venezolanos, no todos lo alcanzaron a hacer, ¿no? Porque no les alcanzó los recursos. Entonces, yo creo que la primera cosa que es necesario es regularizar a las personas para cualquier cosa. Es una base mínima para un acceso a derechos más elementales, ¿no es cierto? Y en el caso de las personas refugiadas también, pues, porque ese es un tema, bueno, eso está muy estudiado también y por una parte, es muy difícil acceder al refugio o tiene sus complicaciones. El refugio es selectivo y es selectivo por nacionalidades. Entonces, no se da refugio a los venezolanos, pero sí a los colombianos normalmente. Hay casos excepcionales. Pero luego, una vez que tienes el estatus de refugio, tampoco es que hay políticas que faciliten la protección real de esas personas en el país. Y peor aún si son personas tan marginalizadas como las de este barrio. Pero al menos yo creo que tener un estatus regular ya sería un alivio, ¿no es cierto? Importante, ¿no? Para que puedan acceder a cualquier tipo de programa, cualquier cuestión, la educación de los hijos, que bueno, en el Ecuador igual no te piden. En principio no es un impedimento estar irregular para acceder a educación y salud, pero en los hechos puede ser un impedimento, ¿no? Y a largo plazo es porque por ejemplo, no puedes tener el título, ¿no? Oficialmente, qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una base elemental para quienes son migrantes internacionales, por ejemplo. Y luego lo otro, yo creo que todo esto, bueno, es que es un problema bastante estructural, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el acceso a la vivienda. O sea, realmente necesitamos un verdadero proyecto pero cuando digo un proyecto, no me refiero a estos proyectos que hacen como sociovivienda, por ejemplo, que fue un desastre, ¿no es cierto? Que son proyectos que fueron proyectos de hacer viviendas populares, pero de una forma no planificada con los actores, ¿no? Y que desalojaron de ciertos sitios para ponerlos en otros, ¿no? Digamos, estas experiencias, hay estudios grandes sobre cómo generar vivienda, hábitat, sin generar procesos de exclusión y de segregación. Eso es lo más peligroso, lo más grave. Entonces, yo creo que si habría ciertas políticas de acceso a la vivienda para las personas de nuestro país, sobre todo en esta zona, en la ciudad de Guayaquil particularmente, bueno, no porque tampoco he investigado a profundidad otras ciudades, ¿no? Muchos de estos problemas serían menores, ¿no? Muchos de estos problemas. Pero claro, eso es difícil porque, como te dije inicialmente, el tráfico de tierras ha sido una forma de funcionamiento y de enriquecimiento de ciertos grupos en la ciudad y también de hacer política, de tener favor político. Entonces, no conviene, digamos. Pero yo creo que no conviene a los gobiernos ni a las élites facilitar este tipo de proyectos, ¿no? Para la gente más empobrecida. Pero yo creo que, bueno, eso sería, y que los actores institucionales, pese a todos los resquemores que hay hoy por hoy, porque son zonas que se han vuelto muy difíciles, no dejen de estar. O sea, lo que esas personas necesitan es presencia, apoyo, que muchas veces no es ni siquiera mayor inversión, o sea, no es una cuestión de plata, es una cuestión de una presencia, eso, de estar ahí, de que se vea que las personas de los distintos organismos están allí para apoyarles, ¿no? Desde las universidades como nosotros, ¿no? Que estuvimos acompañando ciertos momentos, ¿no? Una presencia, o sea, no es que nosotros llevamos recursos ni mucho menos, pero estuvimos ahí. Hasta otro tipo de proyectos ya más grandes, ¿no? Por ejemplo, ha estado ahí la GIZ, ha estado ahí Plan, ha estado ahí Misión Alianza, ha estado ahí la CDH, por supuesto, mucho tiempo con asesoría legal
y otro tipo de proyectos, ha estado ahí el ACNUR, ¿no? Por momentitos. Entonces lo que ellos necesitan es como una presencia así más permanente, más cotidiana, un apoyo moral, si se vale, ¿no? Y también, por supuesto, económico en medida de lo posible, ¿no? Pero incluso eso es secundario. Yo creo que esas son como las opciones que yo veo que podrían en el mediano plazo ser lo más, y en el corto plazo lo más urgente, ¿no? Para solventar al menos una base mínima de derechos para estas personas. Gracias, Lu. Hablar de Nueva Esperanza para mí sería como hablar 3 días, porque siento que es un tema súper lindo y súper complejo. Pero para ir cerrando, también quería preguntarte, en esta complejidad socioambiental, socioeconómica, de violencia, vulnerabilidad, precariedad, no sé, tal vez tú puedas decirnos algo o resaltar algún aspecto que no hayamos abordado y que creas que es importante entender en el caso de Nueva Esperanza y los procesos migratorios, territoriales, no sé, algo que tú creas que la audiencia tiene que escuchar y cómo este ejemplo de Nueva Esperanza puede también iluminar otras iniciativas. Yo creo que un poco lo he dicho ya, pero quizá vale resaltar, ¿no? Que yo creo que ahí lo que ha sostenido es la solidaridad, o sea, gente solidaria, así como sentir que, bueno, soy migrante colombiano y soy tan migrante y tan marginalizado y en una situación tan de necesidad como el otro migrante venezolano, como la otra migrante interna, ¿no? Que venga de Manabí, de Esmeraldas, es decir, como que haya habido una identificación entre migrantes que ha sido una cosa fuerte. Quizá no está tan reconocida por ellos directamente, o sea, no es que dicen somos una comunidad de migrantes, ¿sabes? No es una identidad que ellos han tomado como parte de su narrativa de sí mismos y su apuesta política. Pero en la comprensión, en la investigación que nosotros hemos hecho de esta comunidad, está clarísimo que eso juega, ¿no es cierto? O sea, que ahí ha habido una empatía, ¿sí vale? En parte por estos procesos, por la migración, por ser migrantes y por los procesos de exclusión y de marginación social, ¿no? Entonces la solidaridad yo creo que es algo que Nueva Esperanza tiene, que es increíble, o sea, como pese a todo, igual como no hay que romantizar tampoco, como todo lugar hay broncas también, hay tensiones, hay disputas, ¿no? Etcétera, pero han logrado mantener una unidad y eso ha sido súper importante, tanto para conseguir cosas de cara al Estado, ¿no? A los actores estatales e institucionales varios que he mencionado, y también para frenar a estos otros actores no institucionales y paralegales con los que conviven, ¿no? O con los que viven de cerca. Entonces yo creo que ese ha sido un aspecto clave y quizá ahí, y vale decirlo porque es importante, hay una cuestión muy cercana a la fe, a la religión, que ha tenido un papel muy importante, ¿no? Nueva Esperanza, ellos muchos dicen, nosotros somos una comunidad de Dios. Son personas muy creyentes, hay varias iglesias evangélicas, hay una actoría importante de la iglesia también y de uno de los pastores particularmente. Y eso da fuerza, da unidad, ¿no? Tiene una función social indiscutible la fe, por supuesto. Y yo creo que en Nueva Esperanza eso se ve y es un factor que juega favorablemente en este caso, ¿no? También puede ser desfavorable en otros casos porque puede generar enajenación, otras cuestiones que se han estudiado más, ¿no? Porque así somos los sociólogos, estamos viendo los problemas sociales, pues. Pero en este caso yo creo que la fe y la religiosidad de estas personas les ha permitido unirse también, mantener un espíritu de cuerpo, mantener ciertos valores de vida que se vuelven innegociables en un mundo donde la cosa está dura, ¿no? Y donde esos valores están ahí un poco en juego, ¿no? Entonces ese también es un aspecto interesantísimo que nosotros no pudimos estudiar a profundidad porque no competía al tipo de investigación que nosotros estábamos realizando, pero que sería interesantísimo de entender porque sí es un temaza y porque, bueno, en Guayaquil, en el país, hay una diseminación enorme, una aparición muy grande de este tipo de actores no religiosos, con sus bemoles también, con sus cosas positivas y sus cosas no tan positivas que habría que profundizar. Pero en el caso de Nueva Esperanza yo veo que eso ha sido una fuerza.
una fuerza que les ha apoyado, ¿no? Y que se ha politizado de alguna manera también para negociar, para pedir cosas, para gestionar ellos mismos cosas y para tener espacios de conexión, de comunicación, de intercambio, de cohesión comunitaria. Ajá, sin duda. Eso, yo creo que es eso la colaboración, la empatía como migrantes, la solidaridad desde un lugar de personas que han sido muy marginadas y esta cuestión vinculada a la religiosidad, la fe, la creencia, creer en algo, ¿no? Creo que eso les ha permitido mantenerse muy juntos y los vuelve particularmente resistentes aún en una situación tan compleja como la que viven en todo nivel. Ajá. Eso. Gracias, Lu. Gracias, Lucía, por tu tiempo. Sé que hay muchas cosas de hablar de Nueva Esperanza, pero gracias por la claridad, la apertura con la que han compartido. Estás compartiendo esta experiencia, este estudio de caso, lo que han aprendido, y te agradecemos profundamente por participar en este episodio y que la gente conozca un poquito de este caso que es complejo, pero sí es esperanzador como Nueva Esperanza. Gracias por estar. Quizá decir que una de las cosas que más rescatamos de esto, perdón que me alargué, es que yo creo que esto desmitifica ese Guayaquil que es pura violencia, que aparece, ¿no?, en los medios, que es reproducido, que es narrado como un lugar de pura violencia, de pura exclusión, ¿no? Yo creo que Nueva Esperanza muestra cómo los barrios, los sectores de Guayaquil, los liderazgos y el tejido social coexisten con este otro aspecto y son lo que sostienen la vida, son la pulsión de vida de esta ciudad fantástica, que tiene un lado hermoso, admirable, de mucha lucha, de mucho ñeque, y eso es muy importante reconocer y narrar también para entender mejor la ciudad, ¿no? Y no estigmatizarla. Eso nada más. Y gracias a ti y a Flaxo Radio, por supuesto, por recibirnos. Gracias, Lu. Un placer tenerte acá. El caso de Nueva Esperanza deja ver con mucha claridad cómo distintas crisis se superponen en un mismo territorio. La crisis climática no llega sola. Encuentra desigualdad, pobreza, violencia organizada y también violencia institucional. Todo eso convive y se siente en la vida diaria de quienes habitan este barrio. Por eso, cualquier respuesta debe comprender esa complejidad. No basta con pensar en obras o intervenciones puntuales. Es necesario reconocer los derechos humanos de todas las personas, incluido el derecho a migrar y construir comunidad, sin importar la situación administrativa o legal de las personas. A pesar de estas dificultades, la comunidad ha desarrollado formas de sostener y cuidarse. Los huertos, las redes de apoyo, los espacios colectivos impulsados, en gran parte por mujeres migrantes, muestran la capacidad de organizarse frente a múltiples amenazas. Esta organización habla de fuerza y de creatividad, y también pone en evidencia algo que no puede seguir postergándose. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar servicios básicos, seguridad, regularización migratoria y procesos de legalización de la tierra que permitan proyectar una vida digna. Cuando las decisiones se toman sin quienes viven en los territorios, lo que se rompe no es solo la planificación. Se fractura la confianza y la posibilidad de construir soluciones justas. Como relata Lucía, la resistencia de Nueva Esperanza nace de su comunidad y de sus liderazgos, especialmente mujeres. Esa es una lección importante. Los conocimientos, las prácticas y las demandas de estas comunidades no pueden ser tratadas como un complemento, sino como el centro de cualquier propuesta de transformación. En definitiva, no se trata únicamente de enfrentar incendios, lluvias extremas o deslizamientos. Se trata de corregir desigualdades históricas, de respetar los derechos de quienes han sido marginados y de crear respuestas integrales que incluyan educación, salud, vivienda, participación efectiva y también seguridad. Nueva Esperanza nos recuerda que los territorios se fortalecen cuando la vida y la dignidad de sus habitantes están en el centro, más aún en el contexto político actual y cómo se abordan este tipo de problemáticas. De nuevo, gracias Lucía por mostrarnos esta experiencia y dejarnos conocer realidades atravesadas por injusticia, donde la resistencia de las personas y su proyecto comunitario son una puerta hacia el cambio local y un ejemplo para toda la comunidad. También queremos agradecer a Flaxo Radio, a Palmira Chavero en la dirección, a Javier Macas y Angie Mora en la producción de este podcast. En el próximo episodio viajaremos a Perú,
en el pueblo de La Merced, en Ailla, en los Andes peruanos. Allí conoceremos cómo el retroceso de los glaciares y las heladas intensas están transformando la agricultura local y empujando a muchos jóvenes a migrar. Nos encontramos en el próximo episodio de El clima y nuestros rumbos. Soy Mariel Macaflor. Hasta la próxima.